que viene de ti. Necesito que prepares este corazón para escuchar la verdad de tu palabra. Me hace falta recibir como debe de ser. Purifica mi corazón para que sea buena tierra. Y a través de tu palabra yo pueda ser guiado. Yo pueda encontrar una respuesta para mis decisiones. En tus manos estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. ¿Se ha puesto a preguntar por qué a veces tomamos malas decisiones? ¿Cuántos de ustedes han tomado malas decisiones? ¿Eh? Así que déjame decirte esta mañana lo siguiente. Las decisiones marcan destinos. A ver, voltéate a tu vecino con el que viniste y dile: las decisiones marcan destinos. ¿Ok? Piensa en tu destino. Te lo voy a volver a repetir. Las decisiones marcan destinos. También las decisiones acarrean problemas. Me voy a acercar a, no sé si el que está viendo la cámara, si al acercarme me veo o no desaparecí. Nada más se me ayudan. Le decía que las decisiones marcan destinos, pero que también las decisiones acarrean problemas. ¿Sí? Así que, a la distancia, dile a alguien: las decisiones acarrean problemas. También las decisiones crean oportunidades. Nos hacen ver, escuche esto, las decisiones, lo que tú decides, como tú decides, nos hacen ver como necios o como sabios. Las decisiones que tomamos nos hacen ver como audaces o como tontos. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Cómo influye la gente con la que yo me rodeo? Piensa en las personas con las que tú te rodeas. ¿Cuál es la mentalidad que esas personas tienen? Y cómo su mentalidad, ya sea una mentalidad mundana, o si son personas sabias, maduras, la gente con la que tú te rodeas, con la que tú nutres a veces tus decisiones. Te pregunto esta mañana: ¿cómo influyen las personas que tú aceptas en tu círculo social en la toma de tus decisiones? Hay gente que tiene mucha influencia a veces en nuestra vida. Hay personas que son dependientes emocionales de otros. Hay otros que son muy metiches, en todo ni les invitas y se están metiendo. Pero es bueno que usted reflexione esta mañana cómo influyen en tu toma de decisiones. ¿Cuántas veces tu ego, tu protagonismo, tu codicia te ha llevado a tomar decisiones en donde ignoras totalmente el consejo de la palabra? Y aún sabiendo que todo lo que tú sabes de la Escritura te estás mandando señales de advertencia que lo que estás decidiendo no lo debes hacer, y aún a pesar de ello decide uno hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones precipitadamente por el simple hecho de desear algo, de querer algo, lo quiero ahorita, y tomas una decisión
Y no me importa lo que me diga medio mundo, yo lo quiero, ya lo decidí. ¿Y qué me importa? ¿Ah? Aunque sea 10 minutos que yo lo disfrute y después que yo me muera, dicen. ¿Ah? La Biblia nos narra un personaje que se comportaba así. Nos dejó un ejemplo para que tú y yo, que hemos alcanzado este tiempo, podamos tener consejo. Para que al acercarte a la palabra de Dios, tú puedas vivir en esta vida de tal manera que tu fe, tu servicio a Dios, no tengas que estar batallando con malas decisiones. Estoy hablándote de un hombre que Dios llamó, que Dios le dio una unción, que no era nadie ni lo encumbró. Estoy hablándote de Saúl, de un hombre que marcó su reino por la tragedia. Tragedia que vino como consecuencia de la manera en la que él tomaba decisiones. Y cómo sus decisiones alcanzaron a Jonatán, su hijo. Sus decisiones alcanzaron su vida matrimonial. Sus decisiones alcanzaron incluso sus familias. Cuando menos me gustaría hablarte de 3 razones por las cuales Saúl, al decidir de esa manera, se extravió él, echó a perder lo que Dios le dio y perjudicó gravemente a su descendencia. Esas 3 razones de las que te quiero compartir esta mañana le siguen pasando a la gente hoy en día. Le pasa a los padres de familia, les pasa a los matrimonios, le pasa a los novios, les pasa a los que hacen negocios, les pasa a los que tienen un ministerio, los que tienen un liderazgo, a todos. La primera de ellas, de las que quiero compartirte, es cuando decidimos por nuestras emociones. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 24, cuando lo leo en la versión Dios habla hoy, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Una de las cosas por las cuales Saúl tomaba malas decisiones es que Saúl se cuidaba mucho. A Saúl le importaba mucho su fama, a Saúl le importaba mucho su protagonismo y tenía miedo de perderlo. Quería tomar decisiones que la gente siga estando contenta con él. Quería tomar decisiones de tal manera que su prestigio, su protagonismo, su ego no fuera lastimado. Y ese tipo de mentalidad producía miedo en él. Y estoy hablando de qué miedo, de qué temor, de la falta de carácter. Cuando tienes que tomar decisiones de marcar altos, de decir hasta aquí, de tomar decisiones de no seguir alcahueteando un pecado, de tomar decisiones en donde hay cosas que están haciendo los hijos que no se pueden seguir permitiendo, de tomar decisiones de cosas que están dañando la vida matrimonial y que no se pueden seguir permitiendo, de tomar decisiones que están basadas más en que por agradar a tu amigo que te quiere en tu parranda, en su borrachera. Tenemos gente, todos ustedes, todos tenemos gente con la que nos rodeamos, con la que invertimos tiempo. Si tú eres creyente y has vivido con esta decisión,
de evitar relacionarte con la gente de iglesia y relacionarte más con gente del mundo. Lo que ellos influyen en tu corazón te va a impedir tener una visión cristiana. Por ejemplo, cuando yo dejé mi trabajo para servir a Dios, el que era mi jefe me preguntó: oye, Isaac, ¿y por qué vas a renunciar al trabajo? Le dije: porque me voy a dedicar de tiempo completo a la iglesia, voy a servir a Dios. Estás loco. ¿De qué vas a vivir? No, mire, el fanatismo no es bueno. Eso es, yo conozco gente que se va a romper el pecho en el templo. No. Tú ve cuando puedas, sirve a Dios cuando puedas, porque esa es su mentalidad. Él sirve a Dios cuando puede, va cuando quiere, no tiene compromiso, no tiene vida espiritual, su vida mundana tiene otras prioridades. No se ve como alguien que puede servir a Dios. Y cuando tú te juntas con gente así, te va a decir: un día que faltes a la iglesia, date un gusto, vete, un mes nadie se muere, no te vas al infierno. Porque las prioridades de esas personas los llevan a pensar así. Pero yo he visto que la gente que piensa así termina en el mundo, terminan extraviados, perdiéndose. Y la gente que sigue esos consejos y toma decisiones basado en eso, le va a pasar lo mismo que a Saúl. Saúl era el rey. Dios le dio una instrucción, le dijo: esto vas a hacer. El hecho de que le dieron la instrucción de que acabara con el pueblo de Amalek, el pasaje comienza diciendo que era un juicio sobre Amalek, porque la perversidad, la maldad, la manera en la que los pobladores estaban en su perversión, en su depravación y en su maldad hacia Israel, Dios dijo que los iba a juzgar. Pero cuando la gente vio la riqueza, eliminó lo que no sirve y se quedó con la riqueza, y dijeron así: oye, Saúl, quédate con esto, además vamos a dárselo de ofrenda a Dios. Y él consintió y tomó una decisión basado en cómo pensaba todo ese grupo, y eso lo llevó a ignorar lo que le habían dicho que debía de hacer. Si tú ya sabes algo de la palabra y viene alguien y te aconseja todo lo contrario, y luego te argumenta para que tú puedas sentirte que vale la pena tomar esa mala decisión, te estás dejando llevar por lo que sientes, por tu codicia. Ese es otro problema. Cuando decides, no solo por temor, cuando decides por codicia, cuando decides por algo que deseas, que quieres tener, entonces vas a argumentar todo lo posible para respaldar que lo que quieres lo debes tener. ¿Y por qué lo debes tener? Porque es una decisión que están haciendo de la codicia. Y Saúl pasó del temor a la codicia. Tan sencillo. Y sigue siendo emoción, sigue siendo tu emotividad. La educación de los hijos y las decisiones que ellos toman, si tú eres el padre de familia, tú tienes que saber que probablemente se enoje tu hijo y se te tire encima, pero si algo es equivocado, tienes que decidir sin miedo. Hay que tomar buenas decisiones. Lo mismo en el matrimonio. Saúl no quiso problemas, no quiso discusiones, pero le costó caro. Cuando leemos en la escritura, en el versículo 26, dice: no voy a regresar contigo, le respondió Samuel,
porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey. En ese momento, por ganar el favor de los hombres, perdió el favor de Dios, y Dios lo tenía donde Él estaba, y en ese momento le dijeron: ¿sabes qué? Dios ha dicho que le pesa tenerte donde estás. Así que, ni modo, Saúl. Una decisión que marcó su destino, porque prefirió agradar gente. Así nos pasa cuando tomas decisiones por agradar a personas. Eso nos pasa cuando tomas decisiones que vienen de tu codicia. Pero este brother no aprendía. Si te vas al capítulo 14 del primero de Samuel, del versículo 24 al 29, te voy a narrar rápidamente de qué trata la historia. En primero de Samuel, capítulo 13, del versículo 24 al 29, es la historia cuando Saúl estaba con su ejército persiguiendo a sus enemigos. Llevaba todo el día peleando, estaba todo el día en la guerra, estaba todo el día en la batalla, no habían comido, estaban exhaustos, estaban desgastados, y estaban por terminar el día, y estaban exhaustos, cansados. Pero Saúl, en vez de analizar la necesidad de comer, en vez de analizar la situación de, vamos a fortalecernos para terminar este tramo, se le ocurre visceralmente tomar una decisión en donde pasó por alto todas las cosas lógicas que debían pasar. ¿Ha visto gente que toma decisiones donde se brinca todo lo lógico que debe analizar? Se lo brinca solo porque en ese momento algo siente. Hay gente que de repente tiene decisiones viscerales y dice: no, y es que lo va, y así temperamentales. ¿Conoce gente así? Y de repente se levanta y dice: hagan un juramento, nadie va a comer nada hasta que hayamos matado a nuestros enemigos, y el que coma algo es como maldición, que se muera. Sí, visceral este amigo. Y entonces, en el capítulo 13, dice la Biblia que Jonatán no escuchó lo que su padre dijo, porque Jonatán era cuerdo. Jonatán era alguien que era guerrero, era valiente, y él vio la oportunidad de concluir la guerra, pero estaba exhausto y cansado. Que dice en el versículo 27: pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Y entonces uno de los soldados israelitas le dijo: tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma cosa alguna será maldito, por eso la gente está muy agotada. Jonatán respondió: mi padre ha causado un perjuicio a la nación. O sea, es que a veces hay gente que toma cada decisión que pasa por alto a cuántos va a afectar, a cuántos va a perjudicar. Pasa por alto, de repente los muchachos a veces pasan por alto el escándalo que van a meter en su casa. Hay veces hay hombres que pasan por alto que su decisión va a traer un escándalo a su casa. A veces hay gente que toma decisiones solamente por viscerales, para apantallar a alguien. ¿No? ¿A qué no lo haces? ¿A qué sí lo hago? ¿A qué no? ¿Es que sí lo hago? ¿A eres loco? Sí soy loco. Yo soy más loco que tú. Pues yo lo hago peor. Qué viscerales. Muy viscerales. No me conoces. No me conoces. Y como ya dijo, no me conoces, se siente atado a su boca y se siente obligado a hacer una reverencia, tontería nacida de sus vísceras, con insensatez total. ¿Conoce gente así? Se alborotan, no tienen dominio propio en su temperamento, toman decisiones enojadas. Prometió algo, pero como ya estoy molesto, pues no lo cumplo ahora, para que otro día no me vuelvan a molestar. Qué viscerales son. Amenazan. Saúl era de esos. Y ese día el juramento de Saúl puso en un predicamento a su hijo, y ahora Jonatán estaba bajo sentencia de muerte. Entonces las personas sabias, las personas cuerdas, las personas que podían ver el panorama, se acercaron a Saúl y le dijeron:
¿Morirá el que ha dado la victoria a Israel? Pusiste en predicamento a tu ejército. Analiza cómo decides. Y Saúl se dio cuenta que había decidido neciamente. Por eso le decía al principio, lo que decidimos nos pone como necios o como sabios, como audaces o como tontos. Lo que decidimos marca destinos. Por eso hay una frase que dice por allá, que no prometas cuando estés contento, porque decidiste sin pensar, ¿verdad? Pero pastor, yo prometo que necesito, pues yo prometo que voy a dar tanto, y al otro día se da cuenta que no tiene dinero, pero ella prometió y ahorita está viendo cómo cumple, y llega y dice, discúlpeme, fíjese que no, ¿por qué prometes sin pensar? No decidas cuando estés enojado. Hay gente que tiene el problema, el que tiene pensamientos extremos. Cuídate de decidir de pensamientos extremos. ¿Sabes qué es tener pensamientos extremos? Es cuando algo sencillo sucede, pero que en tu mente está pensando, y en tu mente ya lo mataste, ya lo sanaste, ya lo levantaste, ya volaste, ya. Entonces llega un momento que te convences de todo lo que ya pensaste y tomas una decisión basada en lo que creaste en tu mente, desfasado, totalmente fuera de la realidad. Hay gente que le pasa mucho eso, porque es muy emotiva, muy almática. La gente sensible se ofende rápido. La gente sensible tiene dos cosas. Del lado derecho tiene la capacidad de ver tu necesidad y ayudarte. Esa es la parte noble. Esa es lo que produce cuando eres sensible, cuando eres almático, cuando tienes como que rápidamente sientes algo. Pero hay otro lado peligroso. Te ofendes rápido. De repente sientes como que te eres juzgado, rechazado, y entonces empieza el cráneo. Esos se llaman pensamientos extremos. Y si llegas a enojarte, hay gente que se enoja rápido, y cuando se enoja se le nubla la visión y toma decisiones. Así han venido divorcios. Pues ya me fastidiaste, nos divorciamos, y van y firma, y después que está firmando, oye, a ver, espérate, vamos a componerlo. Hay gente que de repente tú lo ves tan noble, lo ves tan así como que parece el santo niño de la mañana. Ahí está, tú lo ves, un ángel. Pero cuando se enojan, híjole, los desconoces. Ya después de 3-4 días que regresa a sus vistas, se dan cuenta que el enojo los llevó a tomar una decisión que acaba de destruir todo lo que lleva años esforzándose. Entonces, ¿por qué tomamos malas decisiones? Tomamos malas decisiones cuando decidimos por nuestras emociones. Y cuando menos ahorita te he hablado de decisiones que vienen del temor, decisiones que vienen de la codicia, decisiones que vienen de asuntos viscerales, decisiones que la gente toma y brinca todas las señales lógicas que le dicen que no lo debe de hacer, pero lo desea tanto que lo hace. Cuando hacemos esto, caemos en la falta de paciencia. La segunda razón por la cual nosotros a veces tomamos malas decisiones es cuando decidimos por falta de paciencia. En la misma vida de Samuel, en el capítulo 13, del versículo 1 al 14, Saúl hizo otra decisión barbarie. Él era rey. Su oficio de él era ser rey. Samuel era un profeta. El oficio de Samuel como profeta le permitía cosas que le estaban vetadas al rey. El oficio sacerdotal, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que se había establecido con Moisés,
establecía que había funciones del altar que solamente las debían realizar los sacerdotes, los levitas. Y cuando Dios levantaba un profeta y era dado testimonio de que Dios estaba con él, el profeta hacía altares y hacía funciones que Dios le indicaba. Para los sacerdotes debían purificarse, deberían pasar un proceso. Y esto se lo digo a usted porque cuando leemos 1 Samuel 13, quiero mostrarle algunos versículos muy importantes que me gustaría leer. Dice en el versículo 1: Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando llevaba ya algunos años reinando. En el 2, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. Esto que le acabo de leer es que él iba a empezar a pelear batallas contra ejércitos que habían asolado a Israel. Dios llamó a Saúl para liberar a Israel de la opresión de los pueblos hacia su nación. Como usted ve hasta el día de hoy, Israel la odian, Irak, Irán, todos siempre le han traído mala voluntad. Entonces, Dios levantó a Saúl para liberarlos. Sin embargo, Samuel había dicho a Saúl: no empieces la guerra hasta que yo haya venido. Samuel estaba en un tiempo donde él estaba consultando a Dios. Y Dios estaba usando y retrasando a Samuel para trabajar la paciencia en el corazón de Saúl. Y cuando Saúl empezó a ver que su entorno se empezaron a caer las cosas, ¿te ha pasado alguna vez que tienes que tomar una decisión y de repente ves que lo que está a tu alrededor como que se empieza a caer y dices, no puedo esperar más, este es el momento de hacer algo, ¿eh? Y dices, sí, lo voy a hacer, y haces y te das cuenta que lo empeoraste? ¿Le ha pasado alguna vez? No, lo tengo que hacer, lo empeoraste, ¿eh? A mí me ha pasado a veces. De hecho me acuerdo de los porquerías pasteles, ¿verdad? El pastel, si tienes que trasladarlo, tienes que esperar a que haya cuajado, que esté durito. Pero si tú en tu afán de que no, pues es que tengo que entregarlo a las 11 y te tienes que ir, se lo digo yo que cuando abrí la cajuela en mi carro, desparramado ese pastel. Obviamente a mí no me pasó por desesperado, a mí me pasó por ingenuo, porque a mí me lo dieron, porque había que hacer, yo feliz manejando. Pero una vez me pidieron el favor y llevé a otro con su pastel y no había terminado de cuajar, y aunque lo tienen agarrado y se le desparramó. ¿Por qué? Porque desesperados, porque no esperan el momento. Es que hay cosas que aunque te urja, si no esperas el momento, al final no va a llegar a su destino, aunque te precipites, aunque te urja. Y entonces Saúl exactamente eso hizo. Como vio que el ejército se le estaba cayendo, como vio que sus soldados empezaban a entrar en miedo, y Samuel no llegaba, y dice, no llega el que me va a bendecir, el que va a orar, ¿qué voy a hacer? Entonces, lee usted el versículo 8. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel, pero Samuel no llegaba. En la versión Dios habla hoy termina diciendo, y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl dijo, se me está yendo la gente, ¿qué hago? Entonces se le ocurre a Saúl hacer algo que no le correspondía a él. Cuando tú como esposa haces cosas que le corresponden a tu esposo, cuando tú como esposo haces cosas que le corresponden a tu esposa, cuando tú haces algo que es la responsabilidad de otros y le quitas la responsabilidad a otros para que tú lo hagas porque tú crees que el mundo no funciona sin ti, cuando tú haces cosas para ahorrarle es que tengo miedo que le pase esto a mi hijo, y le evitas lo que tiene que aprender en esa circunstancia. Y peor aún, cuando tú haces algo que Dios no te ha dicho, cuando tú no esperas ni tu tiempo como servidor,
ni tu tiempo como líder, ni tu tiempo para ser enviado, ni tu tiempo para que las cosas maduren. Pasa lo mismo. Dice en el versículo 9: entonces Saúl ordenó: tráigame animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. Se metió en la función sacerdotal. No había cumplido ni las leyes de Levítico, y así acelerado, atrabancado por falta de paciencia, se metió y tomó una decisión que lo único que hizo fue traer más pecado sobre su vida. Trajo más pecado sobre su vida. Y dice en el versículo 10: en el momento que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y le dice, yo me imagino cuando lo vio Samuel: este Saúl no aprende, este Saúl no aprende. Si estamos buscando dirección de Dios y decide, aunque no ha recibido la dirección, por desesperado. ¿Cuánta gente quiere ayudar a Dios? ¿Y por qué lo hiciste? Es que Dios no me contestaba, nadie me aconsejó y me esforcé y ya lo hice. ¿Pero qué hiciste? Le dijo Samuel a Saúl: tonterías. ¿Por qué haces burradas, Saúl? ¿Por qué no aprendes a esperar en Dios? Te gusta hacer las cosas a tu modo, en tu tiempo. No sabes esperar. No sabes que las cosas maduren en su tiempo. Todo lo quieres así, ahorita, aquí, a la hora. ¿Cuánta gente hay así? Lo quiero ahorita, dámelo ahorita. No, pues le presto el dinero y lo compro. Les contaba a los que vinieron al culto de las 9 que cuando era yo joven estaba yo desesperado por tener un carro. Entonces compré un bolchito. Estaba yo desesperado. Yo lo que quería es mi carro. Aquí está mi carro, y compré mi bolchito. Y no sé si el fulano, no sé si algún día le decían el panzón, y me vendió un carro, una porquería compré, hermanos, por desesperado. Cuando llegué a mi casa, le vio mi papá, me dice, ¿qué hiciste, Isaac? Está picado el piso, no sirve, este motor se lo pusieron, este es otro carro, la factura está mal. Bueno, lo que hacemos los desesperados, ¿verdad? Fui, devolví. No me devolvieron completo el dinero. Tonterías que nos pasan por desesperados. ¿Cuántos están endeudados por desesperados? ¿Cuántos están endeudados por desesperados porque no saben esperar? ¿Cuántos problemas te han venido porque no saben esperar? Muchos de los noviazgos entran en el pecado de la sexualidad porque no saben esperar. Hay muchas personas que se casaron por precipitados, no saben esperar. Hay gente que de repente se da cuenta, es que tengo que hacerlo, y se precipitan. No tienen paciencia en tu vida. La falta de paciencia nos hace tomar malas decisiones. Hay muchas cosas que deseamos y las queremos ya. Entonces tomamos decisiones precipitadas. ¿Cuántos problemas hemos comprado por desesperados? ¿Cuántas cosas decidimos de manera alocada por no saber esperar? Le quiero compartir algo que a mí me ha servido y cada cierto tiempo lo tengo que analizar, porque a veces me da ganas de tener las cosas. A veces me da ganas que, ay, sí lo puedo hacer, y de repente viene alguien y te dice: yo te lo presto, aquí está. Si postrado me adorares, dice después. A veces quiero comprar cosas, me pica la mano y digo, quiero prestar y agarrarlo. Miren, un engaño de eso: meses sin intereses. Yo tengo tarjetas y yo he comprado y compro cosas a meses sin intereses. Pero ¿sabe cuál es el engaño? Que de repente tú llegas al comercio y ves algo en oferta y dices: wow, lo tengo que comprar. Pero te olvidas que ya estás saturado en tu presupuesto. Y tú dices: no voy a pagar intereses, ok. Pero así yo me he sentado con gente que lo veo desesperados, presionados, le está brincando el ojo. Pastor, ¿y usted cree que Dios me va a ayudar? Pero a ver, ¿de qué? ¿Y cuánto debes en tu tarjeta, hijo? 40,000 pesos. ¿Qué? Pues ¿qué compraste?
No, esa meses sin intereses. Dios mío, una deuda de 40,000 pesos. ¿Y cuánto ganas? 2,000 a la semana. Eres desesperado. Decides y brincas por alto tu verdadero presupuesto, solo por el deseo de querer tener. Hay cosas que vamos a tener y que requieren su tiempo. Van a llevar su tiempo. Para eso te lo voy a decir así. Las personas que toman bien las decisiones son aquellas capaces de retrasar una gratificación para conseguir una finalidad posterior. Se lo voy a repetir. Las personas que toman bien las decisiones son aquellas capaces de retrasar la gratificación para conseguir una finalidad posterior. ¿A qué me refiero? Hay gente que toma decisiones porque quiere sentir aquí y el ahora. Lo quería yo ahorita, ya lo tengo. Aunque después la gratificación temporal se vuelve el infierno de mañana. Pero aquellos que son capaces de que lo que quieren tener ahora tienen dominio propio y no deciden por lo que desean tener en ese momento, sino que deciden pensando las consecuencias que traerá mañana y cómo van a enfrentar lo que deciden el día de mañana. Entonces, aunque en ese momento frenaron, tuvieron dominio propio sobre aquello que querían tener y se esperaron, en el futuro lo que tienen es de contado. Y cuando digo de contado, no piensen en cosas materiales. Quiero hablarte, cuando tú hoy tomaste una decisión pacientemente de algo que podías ganar un pleito ahorita con tu matrimonio y ganar el pleito y lo ganas y te das la satisfacción, hoy sí le gané, pero luego tienes 3 días de discusión por lo que ganaste, ¿ah? Hay gente que gana en la discusión y tiene 3 días de la, ¿cómo le llaman esto? De la ley del hielo. A veces es mejor salvar la relación ahora para que después platiques lo que tengas que platicar y llegues a mejor resultado, que el simple hecho de querer ganar hoy la discusión y tomas la decisión de que hoy tú vas a ganar la discusión y ya sabes lo que sigue, ¿no? ¿Para qué te lo comento? Pero es aplicable en deudas, aplicable en vida matrimonial, aplicable en el trabajo, aplicable en la escuela, aplicable en el noviazgo. Chavos, a veces quieren tener en el aquí, en el ahora. Espérense. No tomen malas decisiones por eso. Finalmente, tomamos malas decisiones cuando decidimos ignorar el consejo de la palabra. En 1 de Samuel capítulo 15, te voy a leer algunos versículos. El primero de ellos es el versículo 3. 1 de Samuel 15, versículo 3 dice: por lo tanto, ve y atácalos y destrúyelos. La instrucción del pasaje para Saúl es: te he llamado para una tarea. Este pueblo va a ser juzgado y te voy a usar a ti. Quiero que cumplas mi tarea. En el versículo 9, Saúl va y aparentemente hace lo que tenía que hacer. Comienza en el versículo 9: Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron las ovejas, ni los toros, ni los becerros gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Dios dijo: me pesa haber llamado a este para servir. No sé cómo sonaría que yo te diga, que diga Dios: te he sanado tu matrimonio, te he restaurado, te he ayudado cuando necesitaste, has hecho pecados y tonterías y te he salvado, has tomado decisiones precipitadas y te he ayudado, pero hoy estás derramando el vaso. Tengo que tomar una decisión contigo. Y Dios se mira a Samuel y le dice:
ve a decirle a Saúl que hasta aquí se ha salvado, que en estos momentos va a empezar a vivir las consecuencias de sus malas decisiones, porque ya se acostumbró a vivir agradando a la gente y a su codicia, y cada vez que decide, ignora lo que le digo. Yo pienso esta mañana, ¿cuántos de los que me escuchan y el que yo veo en el espejo en las mañanas, cuántos de los que han estado ignorando las instrucciones de Dios? Y a veces les es tan fácil tomar decisiones en donde todo lo que sabes de la Biblia, todo lo que Dios ha hecho contigo, lo ignoras. ¿Te has puesto a pensar las consecuencias que va a traer porque decides mal? Dice en el versículo 24, el 23. Le contestó Samuel: tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante es aquel el que adora ídolos, es aquel que desobedece. Y como tú has rechazado sus mandamientos, ahora él te ha rechazado como rey. Le dijo: ya te acostumbraste a rechazar a Dios, hoy Dios te deja que tus consecuencias te alcancen. Y así fue como un hombre llamado Saúl, que Dios lo llamó, que Dios le dio unción, que no era nadie ni Dios lo levantó, se perdió, porque su vida se llenó de malas decisiones, porque nunca aprendió a tener dominio propio sobre sus emociones, porque la vida, las veces que le forzó a desarrollar paciencia, nunca lo entendió, sino que se precipitó. Y cuando llegó al punto de empezar a vivir, ya estamos hablando del momento cuando la gente ya vive en donde ya hizo un lado a Dios, ya solo decide su vida y tira a la basura todo lo que le han predicado y lo que sabe de Dios. En ese momento Dios dijo: bueno, voy a usar a otro, voy a levantar a David, porque su visión ya está sesgado, ya no puede ver más, está sesgado. Hay una historia que leí de un accidente que sucedió hace unos años. Se le escuché a un predicador, no sé si es una fábula, pero lo quiero contar como una moraleja esta mañana. Se dice que este aviador salió de vacaciones y cuando regresó, en su reloj de coordinación, algunos le habían puesto un nuevo número a los grados para que él pueda marcar su navegación. Él, cuando en vez de que marque 27 grados, él leyó que decía 270, porque le habían aumentado el cero. En vez de 27, al aumentarse el cero, él decía 270. Y se olvidó del punto que estaba ahí. Y él dijo: pues es normal. Y empezó yo estoy mirando hacia el sur. Cuando miras hacia el sur, el sol te pega de ese lado. ¿Sí? Si tú te subes en un carro y miras hacia el sur, en las mañanas el sol pega de ese lado, porque ahí está en la salida del sol, y el ocaso del sol está en el poniente. Cuando tú estás de frente y es de tarde, el sol te va a dar en la cara. En las tardes el sol te pega mirando hacia el sur, en el lado izquierdo. Entonces, cuando empezó a navegar, se dio cuenta que en el avión se dio cuenta que estaba de frente al sol. Y aunque él sabía de que era imposible que el sol le diera en la cara, porque él debería estar recibiendo el sol en su oreja izquierda, pues él dijo: pues aquí dice esto. Y estaba sesgado ya por su experiencia, y lo ignoró. Ignoró las señales que le decían que se había equivocado. Las ignoró. Cuando estaba llegando al lugar donde debía aterrizar el avión,
Él llamó a la torre de control y nadie le contestó. Y entonces le preguntó a su copiloto: oye, ¿no ves nada raro acá? Sí. Y el copiloto, que sí sabía que se movieron los instrumentos de navegación y que llevaba rato casi, también ignoró las señales. Dos que se dieron cuenta de que había señales que le decían: te equivocaste de rumbo. Entonces, cuando regresaron y leyeron bien su manual, se dieron cuenta que ignoraron, hicieron una mala lectura de lo que leyeron, porque leyeron a la ligereza y no se dieron cuenta en qué momento había un movimiento. Y cuando se dieron cuenta ya no tenían gasolina y dijeron: a estas alturas ya no puedo reparar mucho, solamente preparamos para un aterrizaje forzoso y que Dios nos bendiga. No me gustaría que tú tengas que hacer un aterrizaje forzoso esta mañana y que Dios te bendiga, porque ya a veces tomamos decisiones y nos damos cuenta que hemos hecho las cosas mal, y a pesar de que la gente se da cuenta que ha hecho las cosas mal y empieza a ver las señales de que lo que decides está mal, no regresan a la palabra para verificar qué es lo que Dios les está diciendo que han ignorado. ¿Sabes que Dios te está hablando hoy? No ignores lo que Dios te está hablando. Te está diciendo que tú aprendas a decidir como Él. Cuando Cristo estuvo en la tierra, fue presionado por los fariseos, fue un día tentado, a Él le pasó muchas cosas, pero siempre vas a leer en la Escritura que Jesús se levantaba en la mañana a hablar con Dios y siempre buscaba agradar a Dios. Las decisiones de Jesús siempre fueron bajo la voluntad de Dios. Creo que hay que hacerlo hoy. Ponte de pie, ayúdenme ustedes. Yo no sé si van a tener que ministrar algo esta mañana. Le voy a pedir a usted. Yo no sé si usted ha tomado malas decisiones últimamente. Yo no sé si usted ha tomado decisiones no muy apropiadas, no muy correctas. Pero cierre sus ojos y dígale: Señor, yo necesito poner en orden mis pensamientos. Yo necesito esta mañana analizar lo que tú me has hablado hoy, porque probablemente en estos días tú me has estado mandando señales que he tomado decisiones equivocadas. En estos días tú me has estado llamando, que me has mostrado a mi corazón que he tomado decisiones equivocadas. Perdóname, porque he decidido muchas veces siguiendo mi codicia. Perdóname muchas veces porque he decidido visceralmente. Perdóname todas esas veces que he permitido que mis pensamientos extremos me lleven a tomar decisiones que van en contra de tu voluntad. Señor, en esta mañana quiero pedirte que me ayudes a tener dominio propio en todas aquellas cosas que veo de mí, que hoy tú me estás hablando que yo necesito ser paciente. Ayúdame, Señor. Vamos, empieza a hablar. Yo no sé si Dios te está hablando, pero si Dios te está hablando y Dios te está diciendo: hoy tú tienes que reformular tus decisiones y tienes que hacer una decisión de someter tu pensamiento, tus decisiones en la mano de Dios. ¿Quieres ponerte de rodillas? Ponte de rodillas. Si necesitas algo más en tu corazón, crees, ahí hay un espacio. Ve, arrodíllate, habla con Dios, habla con Dios. Ahí en tu casa, tú dile: Señor, perdóname, porque muchas decisiones que he tomado me han alejado de ti. Perdóname las veces que ignoré lo que sé de la palabra de Dios para decidir. Perdóname las veces que, aunque sabía que todas las señales me decían que no debía hacer esto, lo hice. Perdóname. Pero hoy vengo a ti y te pido tu ayuda. Háblale a mi corazón. Vengo con un corazón quebrantado. Vengo a buscar tu dirección. Pon en orden mis